Vamos a comenzar el vídeo de hoy. Vamos a ir profundamente en lo que anunció Nvidia y por qué Nvidia ahora mismo es una stock que está incluso hasta barata comparada con el mercado. Nvidia, yo les comenté en el video de ayer, es una de las acciones del mercado que ahora mismo tiene el mercado, como se dice, cogido por las pelotas. Ellos son los que están garantizando y los que van a garantizar en el futuro toda la infraestructura para computadoras, para trabajar con inteligencia artificial, para los servidores, en fin, muchísimo. Este vídeo dura 11 minutos más o menos. Vamos a escuchar lo que él dice. Para las personas que no hablan inglés o que no entienden el inglés, yo voy a intentar irlo traduciendo, así que voy a tener que parar el vídeo bastante, pero voy a darles más o menos la idea de lo que él está diciendo, ¿vale? Lamentablemente no puedo, este video no trae la traducción en castellano, eso es una pena, pero bueno, quizás con el futuro de Nvidia vamos a poder tener procesadores o tarjetas gráficas, procesadores que nos van a hacer ¿cómo se dice? Transcribir o traducir en vivo los videos. Vamos entonces a comenzar con el video. Want to thank you. Thank you for allowing them to be able to retire on your stock, put their kids through school, to change their lives. And I think it's good manners to say thank you. Well, I want to say thank you to all of the shareholders. With their support. Antes que nada está diciendo que le agradece a todos los shareholders, es decir, todas las personas que tienen sus acciones, personas que han confiado en la empresa, que muchas personas se han hecho millonarios con Nvidia. Nvidia, si se miran aquí hace todos los tiempos, el que compró Nvidia por aquí en el 2000, estoy en la SP500, un momento. El que compró Nvidia por aquí en, qué sé yo, en el 2019, en el 2017, 2015, pagó $5 y hoy está en 884. Desde que se creó, desde que la stock salió, por supuesto, ha subido 20.000% y en los últimos 5 años la stock ha aumentado un 1920%. Es decir, por cada 100 euros ganaron 1920 euros o dólares o la moneda que sea. Le está agradeciendo a todas las personas que confiaron en él y que confiaron en la empresa. Y al mismo tiempo el entrevistador le está diciendo que bueno, que muchas personas le agradecen a Nvidia porque gracias a Nvidia han podido mandar a los chicos a la escuela, a su familia, los han hecho incluso hasta millonarios. We were able to do our work and realize our hopes and dreams and make a real contribution to the industry and to the world. So I want to thank you. Thank you. You're welcome, okay? Because we have to start that way because in the end, it's mad money. And what you've created here is something that is remarkable, that is being rewarded by the stock market, $2 trillion valuation. So I ask you, what has Nvidia done to deserve such a valuation? And maybe it's still inexpensive. Le está preguntando, le está diciendo lo que le acabo de decir, que Nvidia es una acción que ahora mismo ha subido muchísimo en los últimos meses. En el último año subió solamente 238%. Es una cosa increíble. Y le está preguntando que bueno, que qué ha hecho Nvidia en este caso para tener este valor. Y para colmo, que incluso no sea cara la stock, después de haber subido en el último año 238%. Entonces va a responder ahora qué es lo que ha hecho Nvidia. There's probably never been a technology company that has made a greater technology contribution to one of the most important industries in the world, and that's such large scale. We reinvented the computer as we know it. The computer has been the same since 1964, since the year after I was born. And we reinvented it with this idea called accelerated computing. Está diciendo que Nvidia ha cambiado el rumbo de la computación, que ellos han inventado básicamente una nueva computadora o han inventado la computación, que la computación ha sido la misma desde el 1964 y que ellos ahora con la nueva tecnología que han lanzado han cambiado la computación y el nombre se llama, vamos a ver aquí para decirles exactamente. Important industries in the world, and that's such large scale. We reinvented the computer, and we reinvented it with this idea called accelerated computing.
Accelerated computing. Es como computación acelerada. Es lo que ellos básicamente inventaron con esta idea. Now, you could have a computer that's 100 times faster or 20 times more energy efficient, cost 20 times less, and to be able to solve problems at a scale that nobody's ever imagined, such that we helped solve artificial intelligence. And we're now on our way to making enormous progress in automation of intelligence. And Está diciendo que básicamente con los nuevos productos que Nvidia estaba lanzando son mucho más baratos, son mucho más potentes, incluso 100 veces más potentes que la computación que existía hasta ahora, y que además de eso también están ayudando no a la invención de AI, pero a la optimización de la AI como tal, porque es tan potente que se puede hacer muchas más cosas con estos procesadores. as you know, intelligence is foundational to every single industry. And that's the reason why they're all here. Is this a factory of intelligence? This, in the future, this is exactly this right here that you're looking at. Can you guys see this? These servers are the densest computers in the world. This replaces entire data centers in the past. And it shrinks them into this little tiny data center here. Está diciendo que estas computadoras que están aquí, eso es un data center, un centro de datos, que esto incluso es todo de Nvidia, por supuesto. Esto va completamente a cambiar todo lo que viene siendo, a renovar, incluso a reemplazar data centers o centros inmensos de datos que hay ahora mismo, y se va a reducir todo a estos servidores por la gran potencia que tiene Nvidia, ¿vale? Nvidia no, que tiene las gráficas que está creando Nvidia. And this rack here would probably be more powerful than almost all of the computers in the world today. In 5 years, will there be some, or 2 years, will this be slow? Every couple of years, we'll be coming up with something so much more incredible. In the last 8 years, we improved performance per chip, per one of these chips. We improved the performance of one of these chips by 1,000 times in the last 8 years. En los últimos 8 años, Nvidia ha mejorado, en 8 años, ¿vale? Nvidia ha mejorado el rendimiento de los chips por 1000 veces. Por 1000 veces. So that means it can talk about a movie? Does it mean it can read Anna Karenina? What does it mean that it's so fast? Well, first of all, it's probably read those things and probably read about the movies. And so if you wanted to ask it a question about those movies or a book, you say, read this book. Now let me talk to you about this book. And you can talk to it about just about anything. Now, está diciendo que con estos procesadores van a poder enseñar o optimizar la AI, la inteligencia artificial, que para poderle decir, por ejemplo, lee este libro y vamos a discutir después de este libro. Es decir, le puedes enseñar básicamente con la gran potencia que tiene, pueden enseñar a estas aplicaciones, esta AI, a través de este procesador y del software que ellos ofrecen. Van a escuchar más de eso ahora en el vídeo. Le pueden enseñar todas las cosas que quieran, básicamente. Can it make it so that a product like the Vision Pro becomes a commercial product, where it would be great to be able to step into a car, find out what it feels like, what it sees, and maybe that would be the sales element for a car company? Well, first of all, I've enjoyed the Vision Pro. Está hablando del Vision Pro de Apple. It's really fantastic. I really enjoy it. Que le gusta mucho. They've done such a great job with it. Que han hecho un muy buen trabajo. The tracking, the tracking with the world, the registration of all of the objects in the world. El registro de todas las cosas que pasan alrededor tuyo. The thing that's really great is when we connect Vision Pro with this world we call Omniverse, and it's running on these computers, we essentially create this digital world that's overlaid with the physical world. And Apple está diciendo que cuando conectan el Vision Pro, que ellos van a trabajar junto con Apple para traer el Omniverse, que es lo que ellos están creando. Omniverse, todo este tema de la inteligencia artificial, etc. Cuando se conecta con el Vision Pro, pueden traer esa inteligencia artificial a través del Vision Pro, van a traerlo al mundo, es decir, a la realidad. Lo van a poder ver. calls it spatial computing, and you feel like you're practically there. It's really quite Básicamente te crees verdad que estás ahí en vivo. We're Bristol Myers, we're Merck, or one of these biotech companies. It costs a fortune to do a trial. Yeah. And because it costs a fortune to do a trial, they don't do trials. Or they try to solve the easy illnesses.
I talked to Kimberly Powell, who's your vice president of healthcare, and it is Yeah. very clear that beginning with Blackwell, we will not do trials the way we've done. Dice que no hay que And hacer we más will go trials en lo que after viene siendo Parkinson's, la we'll go medicina, after que vale mucho schizophrenia, dinero hacer the trials. things that no one can conquer. They're now within your ken. They're now possible. We, just as we use the technology, artificial intelligence, to understand a novel, we can use a similar technology to go understand the meaning of proteins, the meaning of life. Now, once we can understand the meaning of life and be able to use it in a computer, we could use that computer to simulate life. Está diciendo que básicamente como mismo se puede enseñar a que lea un libro, a que sepa de lo que sea, pueden enseñar también a la inteligencia artificial a que a través de estos chips, a través de los software y el chip de Nvidia, ¿vale? Pueden enseñar la inteligencia artificial a que entienda las proteínas, por ejemplo. Nosotros sabemos qué son las proteínas, pero no entendemos cómo las proteínas trabajan, ¿vale? Proteínas te hablo de las cosas del cuerpo, no, estoy hablando de cosas biológicas. Y que gracias al gran potencial de calculación que tienen estos chips y la potencia que tienen, se puede enseñar, por ejemplo, a que estas, no voy a decir entidades porque no son entidades, a que estos robots, a que esta inteligencia artificial pueda investigar y entender las proteínas. Y entendiendo las proteínas pueden entender el origen de la vida, que no se entiende aún. Es decir, tiene tanto campo de crecimiento que es impresionante. Además de eso te pone a pensar verdaderamente que quizás en 20 años vamos todos a entender las cosas que hoy en día no entendemos. Y todo va a ser gracias a esta empresa. Such that we don't have to do as much of the screening in a wet lab. We could do a lot of the screening in a computer. Así que toda la That prueba se puede computer hacer en la does it computadora so y no tiene que ser fast. en un laboratorio, We could que es más rápido, explore the chemical space that is so much larger, que pueden explore the explorar todo lo que target viene protein siendo space los so much espacios larger and químicos. so much more quickly. And so whatever we decide ultimately to take to trials will have much higher Claro, que possibility todo lo que vayan a of llevar actually a las passing pruebas the ya en trial and personas va a becoming tener mucho I más think one of the things is probabilidades your de suceder keynote, gracias I would a love to urge people to watch, las pruebas que se hicieron especially antes de eso en the inteligencia artificial. rockets at the end and how gorgeous they are. But people don't realize in the end, you are a supplier to other companies. So that if I wanted to do the drug, I wouldn't call Jensen. I'd be working with a company that is figuring out how to be able to use you to be able to develop a trial. You're not the nameplate. And that's one of the reasons why I think people can't understand that you're a $2 trillion company, because they're not on the Nvidia phone. You know, there's no computer company that has ever been built like ours. We created a brand new way of doing computing. Everybody we work with here, there's researchers and scientists. Está diciendo que explique cómo es que funciona Nvidia, porque muchas personas no entienden lo que hace Nvidia. Que todos piensan que Nvidia es una empresa de hardware. Y él está diciendo que ellos han, como les acabo de decir, ellos han cambiado el mundo de la informática por la forma que ellos atienden este negocio. Es decir, de la forma que ellos crearon la empresa alrededor de las gráficas, el software y la inteligencia artificial. It's from $100 trillion worth of industries, healthcare and financial services, manufacturing and such. And when we're done building all these computers, we break them up into parts and we integrate them into Microsoft Azure, OCI, GCP, AWS. Esto es muy importante. Lo que está diciendo es que no es que ellos hacen estos servidores que están viendo aquí atrás, pero que una vez que ya funcionan, están funcionales y demás, ellos los desarman y entonces ellos pueden vender el sistema separado. Es decir, ellos te pueden vender, para que se hagan un ejemplo, te pueden vender, si tú necesitas, tienen un teléfono, si tú necesitas lo que es una cámara, ellos no te dicen, no, tienes que comprarme el iPhone completo. Ellos te dicen, no es problema, coge la cámara. Si tú dices, bueno, me hace falta una pantalla, ellos no te dicen, no, tienes que comprarme el iPhone completo, el teléfono completo, tú le dices, no. Ellos dicen, bueno, aquí tienes la pantalla. Es decir, que ellos crean su sistema para que pueda ser integrado con otros sistemas. Pero si quieres puedes comprar, por supuesto, todo completo de ellos, ¿no? De Nvidia. Pero que de esta forma ellos pueden integrarse mucho más fácil en todos los grandes data centers y demás de las grandes empresas del mundo, que como les comenté ayer, ellos tienen las mejores empresas del mundo, son todos los primeros clientes de Nvidia. ¿Ok? Y las personas que se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar si los chips de Nvidia, pues no todo el mundo compra un chip, etcétera, si ya tienen uno para que quieren otro? Imagínense esto por un momento. Imagínense que ustedes son las 4 empresas más valiosas del mundo.
y que estas 4 empresas necesitan potencia de procesador. Si una de ustedes 4 no compra el último chip que Nvidia va a lanzar de aquí a 2 años, incluso esta versión nueva de Blackwell que acaba de salir, el B100 que acaba de salir, si no compran esta versión, puede ser que otra de las empresas lo compren y va a quedarse atrás. Es decir, esta empresa que no quiso comprarlo se va a quedar atrás. Es decir, ahora, a partir de ahora, esto va a ser una competencia por quién tiene los chips más rápidos de inteligencia artificial. Que además de eso, son más baratos. Es decir, no son baratos, pero comparados con lo que ellos tienen ya, son más baratos. Y además de eso, ahorran más energía. En fin, tienen más potencia de calculación, etcétera, etcétera, etcétera. Si todas las personas por los próximos 10 años todas las empresas van a tener que comprar estos chips, y cada vez que saquen uno nuevo va a ser mejor que el anterior y van a costar más que el anterior, y las empresas van a ahorrar más dinero porque van a ahorrar más energía, van a tener más potencia de calculación, etcétera, etcétera, etcétera. HP and Dell and IBM, and they take it to market. And so the application software is being offered by Cadence and Synopsys and Ansys and Dassault, really amazing company that we work with, Dassault and Autodesk and Adobe and others. Our technology is integrated into theirs. Our technology is integrated into all these computer makers, and the world connects it together. And that's the reason why Nvidia is everywhere. Okay, we're in every cloud, every data center. Básicamente está diciendo eso, que a través de Nvidia todos se conectan. Que ellos permiten que todo el mundo se conecte, todo el mundo haga su software basado en los chips de Nvidia. Vale. We hear all the time, well, you know, but Amazon's working on a competitive product. Alphabet. All I hear from you is good. We want to help everybody develop whatever's necessary. You are not at war with customers. No. Well, we do something very different, first of all. Our architecture, on the one hand, could do artificial intelligence. It could do computer graphics, physics simulation, data processing, SQL data processing, which consumes a lot of energy, a lot of cost. For many customers, we reduce it by 95%. Está diciendo que todas las cosas que hacen los chips de ellos, y está diciendo además, desde esto está diciendo algo muy importante, que han reducido el consumo de energía incluso hasta 95%. Lo más caro que tiene una empresa ahora mismo es la energía, porque estos servidores, estos data centers, cuestan mucho dinero mantenerlo. Y ellos con estos chips han reducido el uso de energía de un 95%, además ofreciéndote una barbaridad de rendimiento superior a todo lo que tú tenías. Es decir, quizás hasta 1000% más de rapidez. Es un gana para todo el mundo. 20 times reduction in cost and energy used. 20 veces de ahorro de energía. That Google's Dataproc is now accelerated by it. We announced a partnership yesterday with a great company, Databricks. They're going to accelerate their data process. They're the large-scale data processing cloud company. They're going to accelerate their data processing. And so all of this is something you can do on our architecture. The other thing you can do with our architecture is everywhere. Right. And so if you're a developer and you develop on NVIDIA, you can run it on AWS, GCP, Azure, HP, Dell, IBM, anywhere. But how is it? You can't. Everything's on allocation. You say we can do that, but nobody has enough NVIDIA product, correct? Does Mark Zuckerberg have enough NVIDIA with 350,000 chips? Si Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, we're in the beginning of this AI tiene suficiente computing ramp. Está diciendo que es muy importante. Está diciendo que este es el principio de la AI. El principio. In the beginning of the accelerated computing ramp. Well, how do you decide who's going to get that? It's going to last a few years. Who's going to be able to get? Then dice que va a durar muchos años. We know that you are tech power. I'm looking at tech power. I can't get enough tech power. So what do? How do I get right with Jensen? Everybody is right with me. They're fine. So the most important thing is to work together to plan for the delivery of the chips. You got to place the PO, get your data center ready, get all the engineers working on these data centers together. We'll make sure that everybody gets their parts. And they're all going to be presumably customers for life. You can't just switch if it were just chips, if it were just hardware, then you could be a commodity. You're not commoditized. You're going the other way. NVIDIA's a computing platform, yeah. Muy importante esto, pero muy, muy, muy importante esto. Hasta el día de hoy todo el mundo siempre ha creído que Nvidia es una empresa de hardware, pero lo estaba diciendo que Nvidia es una plataforma.
hardware y software. Y una vez que estás dentro, como es pasa con Microsoft, una vez que estás dentro de esa plataforma, que estás dentro de ese ecosistema, es muy difícil dejarlo. Muy difícil dejarlo. Todas estas empresas, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, están fabricando sus nuevos servidores, sus nuevos data centers, centros de datos, como quieran llamarlo, basados en Nvidia, y una vez que entras en Nvidia no te puedes irte de Nvidia. So the applications that are developed for our hardware runs on our hardware. Okay, so I'm going to ask you again, as I thanked you for the many people, 150 people I saw this weekend who all told me, please tell him thank you. They all also want something that I know is pedestrian and doesn't add value. They want a stock split. Why can't you give it to us? Well, we'll think about it. Today is not the day to announce it, as you know. No, I know it. Ojo, importante. Está preguntando que por qué no hace un stock split. Cuando hace un stock split normalmente es muy bueno para el stock porque los precios bajan, ¿vale? Aunque hoy en día hay muchas aplicaciones que se pueden comprar stocks o acciones. Por ejemplo, si la stock de Nvidia vale $800, ¿vale? Si ustedes no tienen $800 no pueden comprar una acción. Hay muchas plataformas que ya te permiten comprar una acción fraccional, pero hay otras muchas que no. Y básicamente cuando bajan los precios de la acción, es decir, hace un stock split. Stock split es que imagínense que la stock llega a $1000 y viene el CEO y dice, vamos a hacer, aquí está en Potential Stock Split, y dice, vamos a hacer un stock split o vamos a dividir la stock, y dicen que por cada stock te van a dar 4, ¿vale? Eso es un stock split. Y el precio baja por 4 veces. Entonces, de 800 va a 200 euros por stock. Un ejemplo que les pongo, ¿no? Puede ser que hagan 5, es decir, que por cada stock te den 5. Al final, nosotros como inversores no vemos la diferencia los que tenemos la stock. Porque yo tengo 25 stocks de Nvidia, por ejemplo. Y si hace un stock split de 1 por 5, voy a tener que multiplicar 25 por 5 y esa es la cantidad de stock que voy a tener, ¿vale? Yo realmente no veo ninguna diferencia. A mí me dan más acciones. Que está bien, me conviene, ¿vale? Me conviene. Porque tengo más facilidad cuando suba luego de vender, ¿vale? Y seguir manteniendo más stocks. Pero las personas que no pueden comprar la stock porque no tienen suficiente dinero, porque es muy cara, van a poder comprar la stock cuando la stock haga un split. Ese es un poco el truco detrás de esto. Y esto normalmente es muy bueno para las stocks. Ahora, él está diciendo que este no es el día para hacerlo en esta entrevista, que no fue el momento para decirlo, pero que lo va a pensar y que, bueno, hay gran potencial. Por supuesto que lo tienen que hacer pronto. Again, I apologize. It's meretricious. Yeah, we've done stock splits in the past. One of the things that I really like about stock splits, by the way, is that it makes for the stock purchase for our employees and others. Yes, that's what Walmart says too. Yeah, it's a good thing, and we want to make sure that we take care of our employees. They do such an incredible job for us. It's amazing. More with Nvidia's CEO Jensen Huang. Dijo que una de las cosas que más le interesa para hacer el stock split es pensando en las personas que no pueden comprar ahora mismo porque no tienen dinero suficiente para comprar una acción, y además de eso pensando también, por supuesto, en sus trabajadores, que sus trabajadores han hecho un trabajo genial y que quiere también de esa manera que, bueno, que ellos puedan adquirir su stock. Yo no sé si Nvidia da stock a los trabajadores, muchas acciones. Tesla, por ejemplo, Tesla le regala stock a los trabajadores de Tesla como una especie de motivación, ¿vale? Bueno, esa fue la entrevista. Quería que la vieran para que entendieran y vean al CEO de Nvidia. Como les comenté, Nvidia ha estado estos días, ayer y hoy, fíjense, en 5 días ha estado 1%. No se ha movido mucho. La que está perdiendo mucho ahora mismo es AMD, que en los últimos 5 días ha perdido un 9%. AMD también, desde que subió el año, ha estado en 20% en positivo, así que ha estado subiendo. Pero luego, por supuesto, luego de que Nvidia anunció esto que acaba de anunciar, bueno, ya es muy difícil que AMD vaya a recuperarse. Dato curioso, por si no lo saben, el CEO de AMD es familia del CEO de la CEO de Nvidia. Perdonen, la CEO de AMD es familia del CEO de Nvidia. AMD, vamos para que lo vean. Esta señora, aquí están, mira. Son primos. Ellos son primos y trabajan en empresas diferentes. Esto es bonito. Yo le dije a un amigo mío que AMD es más o menos, para que se hagan una idea, viene siendo que
la que va detrás de Nvidia comiéndose las migajas que Nvidia deja. No que AMD sea una mala empresa, para nada. AMD es un pedazo de empresa, ¿vale? Pero en este mundo de la inteligencia artificial, cada vez que AMD intenta sacar algo, viene Nvidia y ya lo sacó 5 o 10 veces mejores que lo que ellos estaban planeando sacar, ¿vale? Pero yo pienso que también hay, en este mercado de las inteligencia artificial, también hay espacio para AMD, por el hecho de que AMD tiene... Nvidia no puede abastecer todos los clientes, ¿vale? No puede abastecer todos los clientes y fabricar todos los chips que tienen. Estaba ayer un comentario de Elon Musk donde Elon Musk sale que Elon Musk agradeció a que el CEO Jensen Huang de Nvidia agradeció que le guardara, por decirlo, que le guardara algunos chips para que fueran entregados a Tesla, porque hay tanta necesidad por estos chips y no hay tantos, ¿vale? Entonces todo el mundo quiere estos chips. Entonces por eso es que hay lugar también para AMD, que estos chips que no pueda vender Nvidia, que AMD pueda entonces con su serie de procesadores que ellos lanzaron, pueda entonces también hacerse cargo de estos otros clientes. Por supuesto, el problema que les comenté es que una vez que ya estás en el ecosistema de Nvidia, no vas a poderte ir, ¿vale? Quizás puedas armar otro data center con AMD, pero va a ser un poquito más complicado. AMD, por supuesto, que tiene otras empresas que están interesadas en sus chips, pero Nvidia ahora mismo es la opción número 1 para todo el mundo y AMD es para que promueva o para que entregue los chips que no puede entregar Nvidia, ¿vale? Más o menos para que se hagan una idea de cómo funciona. En fin. Me voy a despedir por hoy. Este ha sido el video de Nvidia. Aquí les explico básicamente por qué la stock. Lo explico yo y bueno, lo explique si yo. Por qué la stock va al rango que va y por qué la stock va a seguir subiendo. Yo pienso que la stock va a llegar incluso aquí arriba, por aquí arriba, por los 1.200, 1.300 euros, dólares. Y yo tengo bastante dinero invertido. A eso los mostré. Miren el vídeo. Y esto me va a beneficiar mucho, por supuesto. Yo no la voy a vender, la voy a mantener, pues ahora mismo verdaderamente es la stock más potente, con más futuro de las stocks más famosas, ¿no? Quizás alguna nueva, por ejemplo, Palantir, que está muy bien también, quizás un SoFi, pero son stocks, de las stocks grandes, de las stocks que están en el hype, por así decirlo, que yo no digo que es un hype, porque verdaderamente está todo basado en números. Esto de aquí no es ningún hype. Esto está oficial en números, en ventas, en ganancias, en todo, ¿vale? Esto no es que sea un hype, una mentira, un sueño, una burbuja. No. Esto es serio. Pero le digo el hype porque todo el mundo habla de Nvidia, ¿vale? Pero de las stocks, del Magnificent Seven, por así llamarlo, Nvidia ahora mismo es la más potente de todas, sin duda alguna. De hecho, yo sigo muchas personas ahora mismo que veo sus videos y demás que también han estado comprando Nvidia, incluso a este precio, a $885 han comprado Nvidia, porque saben que Nvidia en los próximos meses, años va a seguir subiendo. Ya no solamente una empresa de hardware, es una plataforma. Y con esto los dejo, chicos, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video hasta ahora.